Hola, nos encontramos en Espiral esta noche para celebrar juntos el 92 aniversario de la Constitución y lo haremos en un esfuerzo conjunto con el Instituto Mexicano de la Radio y también con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Por cierto, nos encontramos hoy en su patio central y desde luego Canal 11. Celebraremos este aniversario con un panel de lujo. Se encuentran con nosotros inteligencias mexicanas que le han dedicado muchas horas de lectura, de reflexión y de escritura a pensar la relación que existe entre los ciudadanos mexicanos y nuestras leyes y, desde luego, también nuestra Carta Magna. Se encuentra con nosotros Fernando Escalante. Él escribió uno de los textos seminales de referencia a propósito de la relación que tenían los ciudadanos mexicanos durante el siglo XIX, particularmente antes de la Constitución de 1857. De amplia recomendación es su texto Ciudadanos Imaginarios. Se encuentra también con nosotros una de las inteligencias más ácidas para revisar la historia de nuestro país, Jesús Silva Herzog Márquez. Él es, usted lo conoce, articulista de Reforma y también es profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se encuentra igualmente Antonio Azuela, él ya ha estado con nosotros en Espiral. Lo conocen, él entiende bastante bien de la relación entre la cultura popular y nuestras leyes. Y también se encuentra con nosotros Héctor Fix Fierro. Él es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Acaba, por cierto, este instituto de celebrar una encuesta que nos habla de cuál es ese aprecio, esa valoración que tenemos los mexicanos por nuestras constituciones y en particular por la que nos rige hoy en día, la de 1917. Va a ser una discusión muy interesante. Comenzamos. El Teatro de la República, donde en 1917 se reunió el Congreso Constituyente para firmar la Carta Magna, recibió a los representantes de los tres poderes de la Unión para conmemorar su aniversario número 92, el pasado 5 de febrero. Acompañado de su gabinete y representantes de los poderes judicial y legislativo, el presidente Calderón convocó a los mexicanos a no adoptar posiciones alarmistas o catastrofistas que solo generan desaliento y no contribuyen en nada al desarrollo del país. Debemos rechazar todos el catastrofismo sin fundamento, particularmente ahora llevado a extremos absurdos que daña sensiblemente al país, a su imagen internacional, ahuyenta inversiones y destruye los empleos que los mexicanos necesitan. Hagamos a un lado el alarmismo que ignora los esfuerzos que todos hacemos por superar nuestros desafíos. En Querétaro, el mandatario se refirió también al combate que emprendió su gobierno contra la delincuencia organizada. Recordó que su obligación constitucional es velar por la seguridad de los mexicanos y llamó a las autoridades civiles, municipales y estatales a acelerar el proceso de depuración de las policías. Además, criticó a aquellos que con un afán protagonista buscan ganar prestigio a costa de debilitar a las instituciones. Nadie puede tratar de buscar laureles a partir de socavar las instituciones democráticas del país. Hay quienes quisieran ver debilitada a la nación y a las instituciones republicanas que trabajan cotidianamente y que los ciudadanos nos hemos dado. En este aniversario número 92 de la Constitución, gobernadores, legisladores y representantes del Poder Judicial coincidieron que no solo frente a la crisis económica, sino ante un clima latente de inseguridad, es indispensable que los poderes de la Unión trabajen unidos. Es tiempo de colocar a México por encima de la coyuntura, al interés nacional por encima del interés partidista o individual. Asumamos los retos con mayor estatura política y moral. Asumamos el liderazgo que nos corresponde. Son muchos los retos que tuvo México en la época posrevolucionaria. Son muchos los retos que ahora tenemos. En la coyuntura del corto plazo hay que aplicarse a fondo, sin demoras. El presidente de la Suprema Corte de Justicia invitó a los poderes legislativo y ejecutivo a seguir impulsando y profundizando las reformas a pesar del difícil entorno económico. Un contexto económico adverso puede dificultar el tránsito previsto en las reformas, pero no lo detendrá, porque existen metas, porque existe ánimo y voluntad para alcanzar y cumplir los nuevos mandatos constitucionales.
De cara al proceso electoral que se avecina, tanto el titular del Ejecutivo como los representantes de los otros poderes coinciden que la mejor manera de honrar la Constitución es comportarse con civilidad y dentro de las reglas de la democracia. Jesús Silva Herzog Márquez, bienvenido a Espiral. Hola, Ricardo. Fernando Escalante, nos da mucho gusto que nos acompañes. Héctor Fix Fierro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Antonio Azuela, bienvenido de vuelta. Gracias. Pues déjenme comenzar este debate aprovechando tu texto, Ciudadanos Imaginarios, ya en la introducción hacía referencia a este libro, donde tú hablas de una cultura de la legalidad casi inexistente del 19, fundamentalmente hasta antes de la Constitución de 57, de 1857, y luego ya podremos hablar de lo que pudo haber impactado en esa cultura, la del 17. ¿Nos dibujas un poco ese México previo a la época constitucional moderna? No, yo creo que al contrario, una cultura de la legalidad muy marcada pero muy contrastada. Es decir, la Constitución y la idea de ciudadanía en general, el modelo de ciudadanía que aparece en los discursos políticos, en la Constitución, etcétera, son enormemente importantes. El problema es que no se pueden cumplir. Pero incluso cuando en las prácticas no se está cumpliendo con eso, se mantiene el referente. Es decir, no hay prácticas ciudadanas, no. Para sobrevivir en el orden del México decimonónico hace falta una lógica comunitaria, corporativa, clientelista, etcétera. Pero hay la conciencia del ideal cívico y eso es muy interesante. Incluso, insisto, cuando no se cumplen las leyes, cuando en la práctica cotidiana no se cumplen, se mantiene ese ideal. Y tenemos desde los miembros de la clase política, nuestros letrados intelectuales que están en la prensa denunciando la actividad de las logias masónicas, por ejemplo, para arreglar elecciones, etcétera, y en su correspondencia personal ese mismo día están escribiendo a los miembros de su logia para arreglar la elección. Es decir, hay la conciencia de que eso no debería ser, y a la vez la práctica distinta. Entonces, es una cultura de la legalidad bastante más compleja. Nadie desobedece la ley simplemente porque puede, porque ahora le da la gana. Hay en la cultura mexicana, todavía hoy, la sensación de que la ley es el instrumento del grupo poderoso y juega en contra del grupo desposeído. Si uno revisa el siglo XIX, sí, en efecto, da la impresión de que no logramos una constitución nunca de consenso, es decir, donde todos los grupos se pusieran de acuerdo sobre lo que querían. La idea de la constitución del vencedor, la de 36, la de 24, la del 57, la del 17, son constituciones impuestas por el grupo vencedor. ¿Pudo haber esto dado o construido un retraso, Jesús, en un aprecio o cercanía del ciudadano con la ley? Pues creo que sí apuntas a un tema que dificulta mucho la concepción de la Constitución como aquello que nos unifica a todos, más allá digamos, del proyecto. Quizá la cohesión constitucional tiene que ver con la noción de que es referencia de ideales, de objetivos, de esta idea de que sería bueno vivir en aquel país que está escrito en la Constitución, pero todavía no, necesitamos otras cosas más urgentes, nuestros pendientes son mucho más importantes que estas cosas bonitas que escribieron los abogados. Y sí, dentro de ese elemento, creo que lo que tú apuntas, el hecho de ser constituciones escritas por una facción en buena medida en contra de los otros, constituciones hechas con mucha hostilidad a los derrotados, pues hace que un grupo vea desde el principio, vea la Constitución como una constitución ajena. Quizá la ventaja que tenemos en algún sentido de que nuestra Constitución ya es muy vieja es el hecho de que no hay esas antipatías en este momento y que sí puede a la distancia tener esa recomendación de la vejez, la Constitución del 17, que sí se construyó como una constitución de un grupo en contra de otro. A ver, Héctor, déjame, retomo el hilo de lo que está diciendo Jesús para preguntarte. El hecho de que en efecto hayan sido nuestros bisabuelos o quizá la generación anterior la que construyó esa institución, la Carta Magna, ha hecho que hoy los mexicanos en conjunto nos sintamos cercanos a ese texto, o es el texto de los poderosos. Te lo pregunto sobre todo a raíz de la encuesta que hicieron sobre la valoración que los mexicanos hacemos con respecto a la Carta Magna. Sí, pues yo, retomando la respuesta de Jesús, efectivamente en sus orígenes la Constitución de 17 parecía que no iba a tener más fortuna que
las del siglo XIX, porque efectivamente fue un solo grupo, sí, excluyendo a otros que estaban ahí, que hizo la Constitución. Sin embargo, digo, hablando quizá desde mi ignorancia, sin embargo, algo incorporaron de las demandas y de las visiones de los otros grupos excluidos, digamos, en la conformación ya concreta de la Constitución, y yo creo que eso ha ayudado a su permanencia. Ahora, yo creo que en la Constitución hay hablando de esta de identificación, yo creo que es una palabra con resonancias positivas para el ciudadano. Quizá en algún momento muy influido por lo que se ve en la escuela, ¿no? Y en la escuela hay una cierta mitificación de la Constitución. Inmediatamente se asocia con Revolución Mexicana, escrita con mayúscula, y se asocia obviamente con artículo 3º, artículo 27, artículo 123, que son, digamos, las grandes conquistas revolucionarias. Sin embargo, una hipótesis o percepción mía que no tiene más base todavía es que al mismo tiempo que hemos ido evolucionando en nuestra vida política, la Constitución creo que ha empezado a hacerse más identificable para el ciudadano en cosas como las elecciones, la división de poderes, y entonces quizá empezamos a bajar del mito y vamos entrando ya a una identificación de instituciones, de prácticas y de procedimientos que el ciudadano puede ver, puede percibir y puede valorar. Que sí hay una relación, ya Jesús lo sugería, un tanto cuanto religiosa, ¿no? Voy a usar a Buñuel para explicarme. La ley como el oscuro objeto del deseo. Es decir, está muy bien, es deseable, es el mundo paradisiaco, pero está bien en el altar, un poco a la distancia, no en mi vida cotidiana, no en mi trato con el vecino, no con los otros, sino como algo más en cuestión de principios que ya de norma y guía permanente en la vida cotidiana. Ahora, es una vieja relación con la ley, esto viene desde la colonia, Antonio. Yo creo que hablando de la percepción social o la definición socialmente compartida de la Constitución, me parece que hay un registro doble de lo que es la Constitución. Hay ideas muy concretas de disposiciones específicas, hablamos de la Constitución del 17 o de la del 57 o de las muchas reformas de la del 17, pero hay una idea de la Constitución como algo que está por encima y que está en un lugar muy profundo de la cultura política mexicana. Eberto Castillo se sube a la tribuna en el Zócalo en agosto de 1968, en el momento intenso del movimiento estudiantil. El 80% de su discurso se refiere a la Constitución. Atribuye al movimiento una intención de recuperar la Constitución, denuncia al Estado por no haber cumplido la Constitución y nadie se lo reprocha. Piso común con los priistas, digamos, en ese momento. Bueno, menciono esta anécdota porque si algún proceso político importante de nuestra vida de las últimas décadas tiene una relación problemática con el orden constitucional, es el movimiento estudiantil del 68. A pesar de eso, es posible reivindicar a la Constitución en el contexto de ese movimiento. Eberto Castillo no está hablando de nada en particular de la del 17 o del 57. Está hablando de una idea trascendental. Por encima de las diferencias políticas, Jesús. Que yo creo que es muy importante porque está en la cultura política de una manera muy difundida y profunda. En esto inclusive habría que recordar 1994 con el levantamiento zapatista. Es un levantamiento que llama al derrocamiento del gobierno e invoca la Constitución como fundamento de la revolución, lo cual habla de la extensión de esa legitimidad en donde la Constitución pues es sobre todo este gran símbolo. Tenemos el himno nacional, la bandera y la Constitución como símbolos. Y la Virgen de Guadalupe. No como, bueno, eso... No solamente es la Constitución. Hay, es notable, en México un conocimiento de algunos artículos de la Constitución que es difícil encontrar en otros países. O sea, en México cualquiera sabe el tercero, el 27, el 33. ¿No? Los extranjeros enseguida saben que los mexicanos pueden aplicarles el 33. Bueno, en España nadie sabe a qué se refiere el artículo 6 o el 26 de la Constitución. Y es un conocimiento, insisto, entonces no solamente de la Constitución, sino de algunos puntos concretos. Y de tocar el 27, el 130, el 123, no tenemos una calle dedicada al artículo 123. Ahora, decía Toño, y es bien importante, cuando se... digamos, levanta o empieza a construirse el movimiento de 68,
Lo platicamos aquí en octubre del año pasado, en el aniversario, con varios de los que estuvieron en el movimiento. Decían que el reclamo al presidente era justamente lo mismo que decías de Berto, no cumplir con la Constitución. Es decir, ese capítulo primero, el de los derechos fundamentales del mexicano, sí es un capítulo con el que todo mexicano, entiendo, se siente a gusto, se siente cómodo, no está pidiendo grandes transformaciones en ese capítulo, Héctor. Pues yo creo que al final, y recuerdo alguna frase, no sé quién la dijo, que en México lo más revolucionario que se podía hacer era aplicar la Constitución, ¿no? Que esa era la verdadera revolución, ahí estaba, y que simplemente había que ponerla pues en vigor y en práctica. Creo que sí ahí está esta idea, como decía Antonio, de que al menos es un piso común, ¿no? Y que podemos estar de acuerdo en interpretaciones o en prácticas, pero que a final de cuentas todos podemos decir el artículo tal o el artículo tal, y eso hay que ponerlo en práctica. Me importa mucho aprovechar su entendimiento histórico para ligar 1857 y 1917. Pocos sabemos que la promulgación, el decreto, se promulga la Constitución del 17, decía algo así como decreto por medio del cual se reforma y adiciona la Constitución de 1857. En realidad, cuando hablamos de la Carta Magna, en muchos sentidos estamos hablando la de 57. Y 17, en efecto, lo que hace es añadir el componente social. Pero eso sí nos estaría hablando pues más de siglo y medio de construcción de esa cultura de respeto y devoción alrededor de la Constitución. Bueno, es que con toda justicia se anuncia una reforma de la Constitución de 57 porque en partes fundamentales, incluso de esos primeros 29 artículos, es literalmente el lenguaje, es el texto de 57 el que tenemos en 17. Algunas de las garantías fundamentales, el lenguaje con el que se define el amparo, por ejemplo, es literalmente el de 57 en 17. Por supuesto, se modifica el tercero, está el artículo 27, etcétera, pero en mucho es el texto de 57. Claro. Y el 57 reformado. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que también durante el periodo de don Porfirio Díaz hubo muchas reformas, de manera que el texto con el que se llega al Congreso en 17 no es el de 57 en muchos aspectos, sino ya tiene una serie de... Héctor, está esa práctica, que luego somos muy críticos en México, de una necesidad de reformar la Constitución muy frecuente. Hablamos de cerca de 500 reformas que ha experimentado el texto constitucional desde 17 a la fecha, y es que un tanto cuanto ocurrió lo mismo con los gobiernos priistas en referencia a lo que hicieron los movimientos revolucionarios. Cada gobierno quería dejar su impronta, cada presidente de la República quería dejar su firma al calce de reformas importantes. Empezamos a ver una reducción del número de reformas, y es probable por algo que ya Jesús anotaba en un texto previo suyo, porque se acabó la siesta constitucional. ¿Es buena cosa, Jesús, que la Constitución permanezca intocada durante largos periodos, o está bien la tradición mexicana de tantas reformas? Bueno, yo creo que ha habido más reformas de las que uno hubiera esperado después de la alternancia. Yo habría anticipado que se estaba bloqueando la posibilidad de cambiar la Constitución con el hecho de que ya no hay una sola fuerza que tenga esa llave de cambiar la Constitución por sí misma. Pero la verdad es que si vemos del 97 para acá hemos tenido una buena cantidad de reformas constitucionales. Yo creo que no deberíamos pensar que la reforma en sí misma es una alarma o una medida de salud. Creo que habría que evaluar si tiene sentido o que no tiene sentido. Yo lo que veo como una señal, digamos, viciosa, es el hecho de que nuestra desconfianza nos hace insertar demasiadas cosas en la Constitución, de tal suerte que estamos dificultando muchas decisiones porque se tratan de consagrar en la Constitución. Me parece que más preocupante que el hecho de que hayamos tenido muchas reformas es el hecho de que lo que ha habido del 17 hacia acá es una Constitución que engorda, que es una Constitución más voluminosa de la que salió de Querétaro. Ahora, es cierto que la reforma hoy se vuelve más complicada porque se requiere un número más amplio
consenso mucho más amplio, no es un solo partido, y ahora son muchos actores con capacidad de veto, digamos, sobre la Constitución. Esto, al mismo tiempo, tiene de bueno que es el mayor número de mexicanos los que tenderían a estar de acuerdo con esas reformas, ¿no? Es difícil estar en contra de la reforma que introdujo el principio de transparencia, por ejemplo, ¿no? Ahora en la Constitución, o que modificó el artículo 1 en materia de discriminación. Es decir, tienen que ser reformas con un amplio nivel de consenso. Ahora, yo creo que, siguiendo el argumento de Jesús, que el número de reformas, y yo creo que seguirá habiéndolas, tiene mucho que ver con ese contenido tan detallado. Cuanto más extenso sea el contenido de los artículos, más probable es que resulten caducos, estorbosos y que haya que cambiarlos. El artículo 2 de la Constitución son 4 páginas. El artículo 27 son otras 4 o 5 páginas. Déjame detenerte ahí porque tenemos que ir a corte, Fernando, y me gustaría mucho que habláramos un poco de lo que está ocurriendo en otros países donde esto mismo está pasando, ¿no? Háblese de Colombia o de Bolivia, en fin. Pero vámonos a corte y regresamos a seguir festejando con este debate el 92 aniversario de nuestra Constitución. Estamos en Espiral. Pero hay muchas deficiencias en cuanto a las leyes en nuestro país. Siento que los legisladores deberían de pensar un poco más acerca de las reformas que hacen. Muchas veces hacen reformas que realmente no sirven a la población. La Constitución se está modificando constantemente y vienen iniciativas para reformar a la Constitución, pero habrá que ver sobre qué punto a tratar en sí que hablemos de modificarla. Necesita muchas reformas, hay demasiados huecos en la ley, los cuales le permiten, ya sea organizaciones criminales o en general, se necesita reforma, necesitan muchas reformas, tapar algunos agujeros. De vuelta en Espiral, hablando con nuestros invitados sobre la Constitución. Y bueno, antes de corte estábamos en este tema del tamaño del texto constitucional. Nos referimos con mucha frecuencia en México y en América Latina a la Constitución de los Estados Unidos, que es una Constitución muy breve, que por cierto también incluye principios como perseguir la felicidad, ¿no? Entre ellos, que es como complicadísimo jurídicamente, luego me dicen los abogados cómo se hace eso. Pero lo que hemos visto en siglo XX, segunda mitad, y en estos años de transformaciones constitucionales en otros países de América Latina, es la necesidad de ponerlo todo en la Constitución, como si en el momento en que eso estuviera ahí se va a volver realidad. Y hay una crítica que podría hacerse a esa necesidad de incluir exhaustivamente todos los buenos deseos en el texto constitucional. Yo les pediría que fijaran posición con respecto a esta discusión. Yo retomaría lo que decía hace un momento Jesús. El número de reformas no es ni bueno ni malo. La única manera de considerarlo malo en principio sería comprando esta imagen en donde hay una metaconstitución que estaríamos manoseando, porque esa es la palabra que se usa, ¿no? Manosear la Constitución, cuando es el poder constituyente legítimamente instituido el que está introduciendo reformas que alguna razón pueden tener, que se pueden cometer excesos y que podemos equivocarnos al reformar la Constitución, eso es obvio, pero no como una cuestión de principio. Y yo creo que está muy bien que hoy pensamos la Constitución mexicana en comparación con otras constituciones del mundo y eso enriquece nuestra reflexión, pero no hay ninguna razón para tomar la práctica constitucional de otro país como un modelo al que deberíamos aspirar. Más bien entender en qué condiciones lo estamos haciendo. Hoy, como decía Jesús, recurrimos a la reforma constitucional, pero porque hay una característica muy específica de la vida constitucional de nuestro país hoy en día, que es el nuevo papel de la Suprema Corte. Es un jugador de la vida constitucional. Venimos saliendo de un periodo en donde todos colaboraban, ¿no? Y estamos entrando en un periodo, esto ya está en la conversación política, en donde hay una lucha de poderes. Pero ahí no habrá una cierta desconfianza también nueva frente a la Suprema Corte de Justicia, y en ese sentido los actores políticos, es decir, los partidos políticos, no se contentan simplemente con la redacción del texto, sino con el adelanto de la interpretación. Cada una de las frases debe tener inmediatamente la manera exclusiva, circunscrita de cómo debe ser interpretada, lo cual me parece que hace mucho más tieso
pesa la textura de la Constitución, que debería, en un contexto pluralista, ser mucho más flexible y alojar la intervención del Poder Judicial de manera más fácil. Hay el problema de la relación de poderes, es decir, en los Estados Unidos su pequeña Constitución ha cambiado de sentido. Muchas veces lo que sucede es que quien cambia el sentido, quien cambia la interpretación es la Suprema Corte. Y así puede suceder que en 1880 la Suprema Corte decida que es constitucional la segregación de blancos y negros. Y que suceda 50 años después que la misma Suprema Corte decida que es inconstitucional la segregación. Bueno, es el equivalente a dos reformas mayúsculas de la Constitución sin tocar el texto original. Lo que sucede es que el actor encargado de esas reformas constitucionales, porque interpretar que la Constitución autoriza a segregar o que no autoriza a segregar, pues son reformas del sentido del texto. Pero es muy interesante. Lo que está sugiriendo es que la viveza de la Constitución depende del órgano que la interpreta, entre muchas otras cosas. No tanto de lo que pone el legislador, sino del órgano que interpreta. Ahora, en México no teníamos la tradición de una Suprema Corte que jugara a la manera de Tribunal Constitucional. En realidad empieza a jugar a partir de las últimas reformas de los años 90. Y en ese sentido, a lo mejor lo que ocurre, Jesús, déjame ponerlo como idea, es que apenas estamos entendiendo cuál es la relación entre la Suprema Corte y la Constitución. Más que desconfianza, es novedad. Bueno, yo creo que efectivamente hay algo de lo que dice Jesús, porque hay la percepción, yo pienso que es ilusoria mucho, que poner explícitamente las cosas en la Constitución evita que la Suprema Corte haga ciertas interpretaciones, pero al final, por más preciso que esté cualquier texto, siempre está sujeto a interpretación. Digo, solo deben ser escasísimas las normas que no se pueden interpretar, como por ejemplo prohibido ir a más de 100 kilómetros por hora, punto, pero todo lo demás está sujeto a interpretación. Entonces yo creo que hay que quitarse un poco la ilusión, al menos los actores políticos, de que poniendo todo en la Constitución lo ponen a salvo de interpretaciones, ¿no? Miguel Carbonell, en un texto que publicara hace unos 3 años, justamente sobre la Constitución mexicana, decía que hacía una Constitución muy, pero voy a utilizar el término, manoseada en la parte donde se organizan los poderes, en la relación entre los poderes, en la relación dentro de la federación, pero que nos faltaba limpiar y volver jurídicamente más operable el primer capítulo, el de las garantías individuales, para ponerlo a tiempo con los tiempos, para acercarlo al constitucionalismo vivo de otros países. Jesús, ¿tú estarías de acuerdo que se necesita una revisión al capítulo primero más que a cualquier otro? Pues yo creo que desde una perspectiva, digamos, estrictamente lógica, sí. Creo que no tiene, digamos, no es una Constitución elegante, en el sentido de que tenga definiciones precisas, en donde haya el mismo nivel de generalidad en cada uno de los artículos, estética, en donde hubiera cierta belleza en la formulación. Ahora, me parece que el sentido de una Constitución no es ese, no es el dar satisfacción a los apetitos de simetría que tienen los profesores. Y en ese aspecto, pues creo que su irregularidad habla de la manera en que se ha construido la Constitución, y pues creo que, digamos, me parecería peor, digamos, la receta de higiene lógica que se sugiere en ese sentido. Tengo aquí esta encuesta, a la que hemos hecho ya referencia, Cultura de la Constitución en México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Está también la COFEMER en este esfuerzo. Y hay varios datos que me parecen relevantes y quería poner a su consideración. Por ejemplo, con respecto a las libertades, ¿qué tanta libertad se tiene en México y libertades puntuales? Veo que, por ejemplo, poner un negocio, el que se quiera, solamente una tercera parte dice que en México es posible. 40% dice que a veces y el 20% dice nunca es posible. Expresar lo que se piensa, 56% dice que siempre es posible, 28% que a veces y 12% que nunca. Votar por el partido que se quiera, 82%. Dice que está consciente de que siempre se puede hacer esto. Tener la religión que se quiera, 89%. Estudiar lo que se quiera, 70% dicen que en México se puede estudiar lo que se quiera, trabajar en lo que se quiera, 61%, y reunirse con quien uno desee, hasta con los amigos atorrantes que uno tiene, 79%. Es decir, sí hay una idea de que este es un país de libertades, y supongo que esto se liga a que la Constitución vela por ello y las autoridades también. ¿Fueron sinceros los
los encuestados en esto? Yo creo que eso en principio denota una idea fuerte de constitución, un vínculo del ciudadano con el orden constitucional, que desde luego habría que explorar, pero esos datos dichos así, a mí sí me hablan de una ciudadanía que se siente relacionada con un orden constitucional, aunque no sea experta en los detalles, aunque nunca se haya puesto a leer el texto. Pero yo creo que lo que es importante notar es que las respuestas son diferenciadas. Si todo el mundo hubiera dicho 80% o 90% o 50% a cada una de las libertades, uno diría, bueno, pues están diciendo lo que el encuestador quiere oír, pero en realidad el hecho de que están diferenciadas y que uno puede encontrar explicaciones de por qué unas sí y otras no, para mí es una señal de que sí está reflejando la percepción de la gente. Héctor, te volviste un experto en encuestas, es cierto. Cuando uno dice, solo 33% dicen que se puede poner el negocio que se quiera y 89% que se puede tener la religión que se quiera. Esta diferenciación nos hablaría de libertades más amplias y más reducidas. Exactamente. Y bueno, habría que ponerse a, digamos, a discutir cuáles son las razones que impiden. Obviamente, cuando el ejercicio de una libertad depende de condiciones económicas o condiciones del mercado de trabajo, sí, pues es obvio que... Sí, que ese tipo de respuestas están hablando de la experiencia de la gente. Claro. Desde luego, la experiencia de cambiarse de religión pues, no tiene muchos obstáculos ni a nadie... Podría tenerlos. En cambio, la experiencia de poner un negocio tiene obstáculos administrativos, burocráticos, etcétera. Entonces, la gente, sin pensar que eso esté o no en la Constitución, pensando que tiene derecho o que debería ser, su experiencia le dice, pues, o es muy difícil o no es posible. Hay que poner una provocación sobre la mesa. El aporte de la Constitución del 17 son las garantías sociales, digamos. Eso es lo que añade al 57. Y hay que, de hecho, pues, es al mismo tiempo el gran fracaso de la Constitución del 17. Es decir, lo que no es litigable en nuestro país es justamente los derechos sociales. No veo muchas demandas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por esperar 6 horas en urgencia, digamos. Los jueces no se meten a eso. Hasta ahora, recientemente, hubo un amparo que se concedió en Guerrero justamente porque había comunidades donde no había ningún tipo de servicio hospitalario y es el primer amparo en materia social dirigido a la salud que se concede. ¿Hay un problema de litigio de estos derechos sociales? O quizá me acerco más a la posición de Jesús de decir, no deberían estar ahí o no así como están. Yo creo que hay un problema del debate político y constitucional de hoy en día, de qué hacer con esa herencia, ¿no? Hace un momento hablabas del neoconstitucionalismo como una corriente que trata de revalorar el peso de los derechos en el orden constitucional. Y eso es algo que estamos viendo en la movilización de derechos humanos, desde ONGs, hay todo un mundo que le da un nuevo sentido a la definición de los derechos. Lo que no hemos hecho es ajustar cuentas con las tensiones originales que hay en la Constitución del 17 entre derechos sociales y derechos individuales. La paz priista nos heredaba esta idea de armonización y en realidad hay una tensión, hay contradicciones internas en nuestro orden constitucional entre las reivindicaciones sociales y las garantías individuales. Y no nos estamos haciendo cargo bien de esto. ¿Y no es una tensión sana, Antonio? Mira, yo te diría, el debate sobre el petróleo que se dio el año pasado en México, a mí me pareció que era de una enorme pobreza, como debate constitucional. No sabemos dónde poner eso que queda del 27, no logramos una imagen nítida de cuáles eran, de por qué había diferentes interpretaciones, de cuál era realmente la diferencia de fondo, porque no es que la comunidad jurídica tenga una interpretación unánime. Yo creo que esa herencia histórica de la parte nacionalista revolucionaria de la Constitución del 17, no estamos sabiendo dónde ponerla en las nuevas coordenadas del pensamiento constitucional. Los derechos sociales, Jesús, Fernando, a propósito de la revisión constitucional hoy en día. Yo creo que desde luego que hay una tensión entre una perspectiva liberal heredera de la Constitución del 57 y este ingrediente social que se mete en 1917. Creo que es sano, siguiendo un poco tu sugerencia, que existan esos valores reconocidos en la Constitución que deban tener a lo largo del tiempo una ponderación distinta de acuerdo a casos muy específicos. Y yo el otro elemento que noto es que más allá de los derechos sociales, lo que existe en la Constitución es la idea de los derechos proclamados. La idea de la introducción de los programas, el derecho en abstracto a un medio ambiente
limpio. Bueno, ¿qué quiere decir concretamente esto? La introducción, digamos, de estos ideales abstractos que me parece que tienen enorme complejidad para hacerlos concretos. Y yo creo que el gran reto del constitucionalismo en un sistema pluralista es reconocer que ese libro es, pues, no solamente un símbolo, sino que es una ley. Y ahí me parece que se han introducido en la Constitución muchas aspiraciones que no son reglas. Ahora, la tensión continúa, porque así como 57 recuperó lo que se conoce como la primera generación de derechos, libertades y derechos políticos, la de 17 incorporó la segunda generación de derechos, los derechos sociales, pues hoy en día, ya hablabas del artículo 2 de la Constitución, se incorporan lo que se llaman derechos de tercera generación, que son los que protegen a las minorías y sobre todo los que tratan de garantizar la igualdad por la vía de la no discriminación, lo cual nos vuelve todavía más compleja esta discusión y esta tensión de valores. Déjenme irme a corte y regresamos a hablar de la igualdad, de la Constitución y de estos nuevos derechos y su eficacia jurídica. Estamos en Espiral. La Constitución mexicana necesita cambios, pero que se amolden a la actualidad, a los problemas sociales que vivimos ahora, porque la Constitución está para interpretarse. Entonces, cada quien actualmente, como fue creada tiempo atrás, en la actualidad la Constitución se interpreta al modo de cada persona, siendo que debe ser más clara, real y concisa. Yo pienso que todo debe ser actualizado, de la política debe ser algo que vaya conforme a lo que estamos viviendo actualmente. Este tipo de cambios debe adecuarse a lo que vivimos los ciudadanos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la Constitución. Y bueno, me encuentro en esta encuesta, Cultura de la Constitución en México, con una, déjenme plantearlo así, una obviedad, pero que vale la pena discutirla. Y es que vivimos en una sociedad muy desconfiada. La desconfianza está instalada en nuestras relaciones personales. Hay quienes dicen que, en fin, varias encuestas lo advierten, que los mexicanos, solo 8 de cada 10 confían en los partidos políticos. Esto suena común, pero si uno sigue revisando esas encuestas de valores, 8 de cada 10 mexicanos desconfían también de sus vecinos. Entonces ya se vuelve confusa la explicación. Y es probable que esta desconfianza se deba a la desigualdad. Uno va a tribunales o va a un juez o porque tiene mucho dinero y está seguro que con un turboabogado, muy bien pagados, va a ganar, o porque no le queda de otra. Sí hay la idea de que en este país quien no tranza no avanza y solamente el más poderoso se ve beneficiado por la ley. Y desde esa perspectiva, déjenme ponerle sobre la mesa una pregunta. ¿Es la igualdad jurídica el gran pendiente, digamos, de la Constitución en su 92 aniversario? ¿La igualdad jurídica ante la ley? Yo creo que sí. Yo creo que hay un problema serio de acceso, ¿no? Que llamaríamos acceso a la justicia o acceso al derecho en el sentido de que así como uno en la vida necesita pues acceso a los servicios de salud y necesita acceso a la educación, también hay una parte de la vida del ciudadano donde de repente necesita apoyarse en las instituciones, apoyarse en el derecho, y hay una serie de elementos ahí de la defensa pública, del acceso obviamente a los tribunales, en fin, de tener unos elementos que le permitan a las personas también defenderse y reclamar sus derechos. Y claro, eso cuesta, ¿no? Como cuesta la salud, cuesta la educación, todo lo demás, pero no estamos en una situación donde se haya dado como una, prestación social, por llamarla así, este acceso al derecho y a la justicia. Y creo que cada vez es más necesario porque nos hemos ido haciendo una sociedad más legalizada y más judicializada. Sí, hay un dato que es escandaloso. Este es un país donde aproximadamente 10 millones de mexicanos pertenecen a alguna etnia indígena y solamente hay 4 defensores de oficio que hablan alguna lengua indígena. Es decir, sí estamos se pueden hablando dar muchos datos similares, ¿no? Donde justamente en la reforma constitucional del año pasado se ordena, a ver qué van a hacer las distintas legislaturas, crear una carrera de defensor público. Está ya en la Constitución, ¿no?
los jueces, y hablo otra vez, de la Suprema Corte y su papel para mejorar el acceso a la justicia, Jesús. ¿Tiene la Suprema Corte algún llamado frente a este tema? Pues me parece que en la Suprema Corte actual lo que tenemos es incluso una dificultad para entender cuál es la función de la Suprema Corte de Justicia en la nueva circunstancia. Creo que hay ahí pues una polémica interna de cuál es su papel en términos del arbitraje político de su relación con la Constitución y en ese sentido no encontramos una referencia, digamos, de interpretaciones coherentes a la Constitución. De pronto nos sorprenden resoluciones muy de avanzada que tienen una lectura muy contemporánea, muy moderna de la Constitución y de pronto resoluciones que son francamente aberrantes, muy conservadoras, prohibiendo o castigando a un escritor que se burla de la bandera de México. Y en ese sentido creo que aumenta la incertidumbre política, una Suprema Corte de Justicia que no tiene clara cuál es su función en el escenario nacional. Tengo aquí datos de la encuesta que nos dicen nos advierten una concepción con respecto al papel de los jueces que vale la pena retomar. 69%, 70% de los mexicanos están convencidos de que la instancia encargada de defender los derechos humanos es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y solamente el 5.4% creen que los jueces tienen algo que decir con respecto a los derechos. Pero aquí sí hay un problema serio de explicación constitucional. No, básicamente lo decía Héctor hace un momento, el problema de la experiencia concreta de la gente ante los jueces, la suya y la de los familiares y demás. Que yo creo que esa desconfianza hacia las instituciones y hacia los vecinos tiene que ver efectivamente con la incertidumbre. Si uno no sabe qué esperar del resultado, pues uno está obligado a desconfiar. Entonces, o si uno sabe que el resultado le va a ser adverso por la condición social, económica. O teme que vaya a ser adverso, o sabe que debería ir en un sentido, pero no. La incertidumbre con respecto a cómo se va a comportar el juez, el policía o mi vecino es lo que me hace desconfiar naturalmente. Y la experiencia en relación con los jueces es que son inasequibles, que el caso no se presenta nunca, que no se integra, expedientes mal integrados. Entonces, la experiencia es, el juez no está efectivamente protegiendo mi derecho, que a lo mejor no quiere decir que la gente no lo asocie en absoluto. Seguramente piensa que debería. Pero no es un elogio a una campaña publicitaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es que tiene más presencia en el radio, en la televisión. Uno puede cantar la cancioncita de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Poder Judicial no tiene jingles. Pero tiene un canal completo sentido, ya, hombre, Jesús. pero creo que no hay nadie aquí que ve el canal judicial. Pero de hecho, si uno le pregunta a un juez en qué consiste su trabajo, la respuesta más frecuente va a ser aplicar la ley, no defender los derechos. O sea, se supone que nuestra Constitución es tan buena que los derechos que están en la Constitución bastan. Todavía hay que cambiar esa parte de la cultura jurídica de nuestros juzgadores, de reconocer que existen una cosa que son los derechos fundamentales, que independientemente de lo que diga de la Constitución, es algo que les incumbe. Entonces, no es raro que la gente no vea al juez como un defensor de los derechos, si el juez mismo no se ve. Deja de poner un tema en la mesa que no quisiera que nos fuéramos sin abordarlo. La figura del amparo es una figura del siglo XIX. Y no estoy seguro que Otero quisiera eso en su formulación de las cosas, pero acabó siendo el amparo un instrumento de protección subjetiva, es decir, solamente protege los derechos de la persona que los reclama, lo cual hace que no sean generalizables los efectos. Cuando uno está frente a temas vinculados al consumidor, por ejemplo, ¿no? Si cada consumidor va y presenta un amparo, va a tener beneficios, pero el resto no se ve afectado. No hay collective action, como dicen, o acciones colectivas, o class actions, en el caso de los Estados Unidos. No traemos un problema con el amparo. Es decir, en aquel México constructor de libertades inventó esta figura, no está ya caduca como figura de defensa de la Constitución. El problema es, para empezar, la relación entre poderes.
Es decir, y es todo el conflicto con el amparo de origen de fines del 19, lo que lleva, es decir, amparos que tenían consecuencias políticas y que afectaban el orden, el equilibrio de los poderes, donde se decide no. Los jueces no son quienes pueden tumbar las leyes, tumbar gobernadores, eso pasa por otros canales, y entonces se redefine el amparo en ese sentido, solamente individual, con efectos solo para el demandante, etcétera. Es un problema de relación de poderes. Ahora, eso es siglo XIX. Hoy, ¿tendríamos que hacer una revisión en serio? ¿Pugnar por la reforma a la ley de amparo? ¿Modificarle los efectos al amparo? Está el proyecto. Está el proyecto. ¿En dónde participaste? Perfecto, pero cuéntanos, por favor, aquí, porque no todos hemos conocido el proyecto. Déjame decirlo muy brutalmente. Si queremos realmente reconocer la textura política de nuestra vida constitucional y ver de qué se tratan los dilemas, la Suprema Corte y el espacio político en torno a la Corte produjo un anteproyecto de reforma a la ley de amparo y de reforma constitucional para, entre muchas otras cosas, terminar con lo de la relatividad del amparo, hacer que las sentencias de amparo tengan efectos generales. Evidentemente que a los otros dos poderes esto no les gusta políticamente. Por la misma razón que ya planteaba Fernando. Nada más en materia fiscal. A la Secretaría de Hacienda le da pavor. Siempre se ha opuesto. Y te va a decir en privado, no señor, si los amparos que yo pierdo con uno y con otro empresario se van a generalizar a todos los contribuyentes, esto tiene un efecto macroeconómico. Es un asunto muy serio, pero es una conversación privada. Pero que preparen bien sus expedientes y sus multas, así nos ahorran problemas macroeconómicos. La recomendación de que la gente haga bien su chamba se aplica al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los diputados, a nosotros, los profesores, desde luego. Pero ahí entra el problema de una cosa que decía Jesús, que es esta. Si uno supiera que la Suprema Corte tiene una cierta línea de interpretación, la Secretaría de Hacienda podría ajustarse eventualmente a decir, bueno, esto es lo que me espera. Pero si efectivamente tenemos en unos temas una dirección jurisprudencial y en otros otra, y en materia fiscal quién sabe qué va a pasar, pues yo puedo entender, digamos, aunque no simpatice necesariamente con la posición que dice dejemos las cosas como están, ¿no? Y hay otros intereses y otros poderes que se oponen a otras cosas. No solo, sino que la decisión sobre eso es una decisión que afecta a la naturaleza del régimen. Yo sé, hoy en día a todo el mundo le encanta la Suprema Corte y los jueces, a partir de las series de televisión, las películas norteamericanas, parece eso muy democrático y muy bonito. En realidad, el modelo en el cual la Suprema Corte es decisiva para interpretar y de hecho modificar el sentido de la Constitución, el modelo americano es un modelo aristocrático, oligárquico, conservador. Porque son unos señores que no han sido electos por el voto popular los que tienen el peso fundamental. El modelo mexicano, donde tiene mucho más peso el Congreso para hacer una constitución con mucho contenido y tratar de limitar a los jueces, impedir que los amparos sean, etcétera, es un modelo más democrático. No, me acuerdo muy bien, y Jesús me va a recordar el nombre, un texto que Chucho escribiera hace ya algunos años, y narrabas un episodio en Estados Unidos donde, creo que con la época del presidente Reagan, propuso un candidato para la Suprema Corte y el fulano no pasaba, y no pasaba porque era un candidato mediocre y quizás hasta corrupto. Y alguien salió a defenderlo, dijo, bueno, que no hay abogados corruptos, que no hay abogados mediocres, que esos no merecen representación en la Suprema Corte. La Suprema Corte no tiene que ser un órgano elegido. Bueno, yo un poco reaccionando a lo que dice Fernando, evidentemente no tiene un principio de legitimidad democrática como los diputados, tiene un principio de legitimación que complementa la democracia en la medida en que es un ingrediente que permite que esos impulsos mayoritarios tengan la restricción de las reglas. Y en ese sentido no imagino una democracia sin una instancia arbitral que tenga un criterio distinto del mero acelerador de la mayoría. Esto no es decir que sea mejor o peor una lógica o la otra. Es más democrática, mayoritaria, apoyar el principio mayoritario, etcétera, en la medida en que tengan más peso por los diputados o los senadores. Los mediocres tendrán que tener electos. Asiento, digamos. Eso no quiere decir que sea mejor. Sí. No, yo creo que sí es mejor en la medida en que tiene dos principios, y al complementarse el principio de la mayoría con el principio de la constitucionalidad, me parece que hace que no se descarrile ni por un lado ni por el otro. Conclusión con respecto al papel de la Suprema Corte, si estamos de acuerdo, en ella recae mucho del vigor, de la potencia de la Constitución. Mucho, mucho. Este año se eligen a 2 ministros de la Corte. Salen, por cierto, los 2 polos, Mariano Zuela de un lado y Góngora Pimentel del otro.
Los que entienden de este juego político, yo no mucho, pero los que entienden esto dicen que la selección de estos ministros se va a ver mezclada con otros puestos. El director del Banco de México, de un lado, Auditoría Superior de la Federación, los magistrados del Consejo de la Judicatura. Y yo estoy un poco alarmado por esto. Si la viveza de la Constitución depende de una buena integración de la Suprema Corte, esta rebatinga que se anuncia podría ser peligrosa. ¿Valdría la pena que le prestemos atención? Sin duda, yo creo que sí. Digo, no es por decir que los otros nombramientos no son importantes, pero los de la Suprema Corte, en este caso, creo que son especialmente importantes. Y yo creo que como esto es, yo sí lo veo un poco así, es un tablero más grande donde se mueven piezas, se otorgan, se comprometen, lo cual en principio no está mal, así funciona la democracia, son los partidos, en fin, en principio no está mal, pero yo creo que los partidos deben ver que está en su propio interés hacer buenos nombramientos. Yo les pediría, como cierre, ¿qué perfil de ministro haría falta para darle vigor a la Constitución en su siguiente década? O sea, 2, 3 características y nos vamos con esto. Pues yo pediría contemporaneidad, que fuera un abogado de este siglo, que tuviera un ojo puesto en la tradición jurídica mexicana, pero que también tuviera la capacidad de ver afuera. Me parece que la profesión jurídica, particularmente en México, ha sido terriblemente provinciana y sí es necesario que haya una oxigenación de experiencias de fuera. El mundo también existe. Sí. Fernando. No estoy seguro, siempre les suponemos a los jueces conocimiento, sabiduría, imparcialidad, etcétera. Acá hace falta que sea moderno, sí, también. Ahora, mi impresión es que para el mejor funcionamiento de Suprema Corte, de Poder Judicial y de la experiencia del derecho en general, nos hace falta, para empezar, mucho trabajo empírico que no está hecho. Es decir, me gustaría un juez que supiera cómo funciona de verdad, empíricamente, el sistema de administración de justicia en México. Antonio. Me sumo a lo que dice Jesús, cosmopolitismo, conocimiento de la práctica, sobre todo para que se produzcan 2 resultados. Que el juez esté consciente de las consecuencias políticas de lo que hace y también que se me fue un poco la idea, pero se nos fue el tiempo. Básicamente le doy la palabra a Héctor. 10 segundos. Pues yo simplemente diría que yo creo que ya hay en la Suprema Corte suficiente experiencia de la administración de justicia y de la judicatura. Yo creo que es muy importante que lleguen personas que tengan ideas y que hayan reflexionado sobre estos nuevos problemas de la Constitución. Héctor, muchas gracias. Jesús, muchísimas gracias. Antonio, Fernando, por esta deliciosa conversación. Y desde luego que también ha sido un disfrute por esta colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y también con el Instituto Mexicano de la Radio. Nos vemos la próxima semana aquí en Espiral, 11 de la noche en su canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.